Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más de su programa Santo Debo Ser, que por la gracia de Dios semana tras semana trae una nueva sesión formativa para que ustedes puedan seguir creciendo en el conocimiento de estos temas espirituales muy importantes para nuestra vivencia de la fe cristiana. Les invitamos a suscribirse a este canal y a activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho. Y también pues a visitar nuestras otras dos plataformas donde compartimos diversas temáticas. En materia litúrgica, nuestro canal Misterio de Fe con Y, y en materia doctrinal, nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo. Nuestra página en Facebook, a la que también pueden acceder, @WalterFajardo20. Ahí vamos compartiendo diversos materiales formativos que también les pueden ayudar a crecer en el conocimiento de la fe católica. De todo esto siempre encuentran información en la descripción de cada video. Vamos pues a comenzar nuestra formación del día de hoy poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Invoquemos al Señor diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, justo, bueno, bondadoso y misericordioso, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, porque eres bueno, porque eres un Padre que nos amas con todo tu corazón. Te bendecimos, Señor, por permitirnos una vez más reunirnos para continuar nuestro proceso formativo en esta materia de la demonología. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé las luces suficientes, las gracias necesarias para poder discernir los contenidos que aquí se nos comparten y que sean de provecho abundante para nuestra fe, para nuestras vidas y para la comunidad creyente. Te pedimos, Padre, que los ruegos dulcísimos de Santa María Virgen, nuestra Reina y Madre, nos alcancen de ti las gracias necesarias para nuestra salvación eterna. Que los santos, que los ángeles intercedan siempre por nuestras necesidades y que todo cuanto hagamos redunde en alabanza tuya y en salvación nuestra. Te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sine lave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar nuestra formación en este contenido que creo que es de sumo interés para todos los que estamos en este curso, como son los contenidos en demonología, que viene como a concluir este ciclo de distintas secciones formativas de nuestro canal en materia espiritual que están correlacionados, como era el discernimiento de espíritu, los grupos de oración y ahora pues esta materia, introducción a la demonología. Hemos abordado ya algunas cuestiones introductorias muy interesantes desde la entrevista con Fray Claudio, desde los contenidos de algunas obras de reconocidos exorcistas como el padre Gabriele Amor, como el padre José Antonio Fortea, entre otros que hemos ya citado, y pues también nos hemos metido en materia doctrinal con la enseñanza de la Iglesia Católica a través de los distintos documentos como son el Catecismo de la Iglesia, pero también algunos datos que nos arrojan algunos concilios como el Cuarto Concilio Lateranense,
y pues algunas menciones que hemos hecho de documentos magisteriales, algunas citas de los papas, especialmente Pablo VI, un discurso que ya hemos mencionado de 1975, y pues ahora que estamos haciendo este desarrollo a la luz de los temas que nos va compartiendo el padre José Antonio Cortea en su obra Summa Demoniaca, ¿no? Summa Demoniaca, que es este tratado de demonología y manual de exorcista, con el cual hemos introducido la sesión pasada el tema de la caída de los ángeles desde la visión de una mística que pues el Señor le ha regalado esta revelación privada. Sor María Jesús de Ágreda, en su obra La mística Ciudad de Dios, y pues que en lo que va relatando, aunque no es magisterio de la Iglesia, sí lo que relata nos da luces para comprender esos eventos que pertenecen al ámbito del misterio, y en todo lo que se nos ha compartido, pues no hay una pizca de algo herético o ilógico o algo que nos haga suponer lo contrario. Más bien, nos dio luces ciertas para darnos cuenta cómo un ser tan inteligente, un ser espiritual como es un ángel, devino en un demonio. Un proceso que empezó con la duda, una duda que fue acariciada, abrazada, y que al momento de irse inclinando la voluntad hacia esa duda y luego reafirmando la inteligencia, lo que la voluntad decidía, pues poco a poco aquella duda se convirtió para ese ángel en una certeza, aunque equivocada, pero en una certeza para él que le lleva a ver a Dios como el sumo mal posible, que le hace ya después no solo verle como el mal posible, el sumo mal posible, sino a odiarlo y a detestarlo por ser el impedimento para autorrealizarse o autoafirmar su libertad. Una palabra que nos suenan muy de moda en las sociedades actuales de estos años, donde el hombre se siente encadenado por Dios, por la religión, y que necesita liberarse de tabús, necesita liberarse de dogmas y mandamientos para sentirse realizado. Pues bien, continuamos abordando la cuestión desde la obra de la Suma Demoníaca y este relato de la transformación de los ángeles en demonios. Continúa el padre Fortea diciéndonos: por un lado, podríamos decir que no hay un momento único en que el ángel se transforme en demonio, sino que se trata de un proceso lento, gradual, evolutivo. Es decir, no fue que de repente, de la noche a la mañana, solo dudó y ya se hizo demonio. No. Fue un proceso donde se fue contemplando esa duda y todo lo que ya hemos relatado. Entonces, fue un proceso lento, paulatino, incluso donde los ángeles que no se rebelaron contra Dios daban sus argumentos para hacer retornar a estos ángeles rebeldes hacia el buen camino, por decirlo en palabras coloquiales. Pero por otro lado, por largo que haya sido ese proceso previo, sí que hay un momento preciso en el que el espíritu angélico tiene que tomar la decisión de rechazar o no a su creador. Ese sí es un momento preciso que tiene que darse, que es obligatorio, donde el ángel tomó una decisión sin que ésta fuera capaz de revertirse, porque el ángel, cuando ya llegó a ese punto, cuando toma esa decisión, y es una decisión en la que se afirma y ahí se mantiene. No se echa para atrás porque se ha cerrado totalmente a la gracia de Dios, le impide a esas gracias que Dios enviaba para atraerlo nuevamente hacia sí, actuar en él, y por ende ya su mente oscurecida por el error ya no podía ser iluminado nuevamente por las luces de la verdad y del amor. El ángel pues quedaba fijado en su decisión,
ya se ha dicho que en este proceso no cabe la marcha atrás. Esa es la celestial batalla angélica de la que nos habla Apocalipsis 12 del versículo 7 al 9. Pero llega un momento de esa batalla en que ya los demonios se alejan y se alejan y no tendría sentido seguir insistiendo. El Creador respeta la libertad de cada uno de ellos, respeta esa libertad con la que les creó y le deja mantenerse y reafirmarse en el camino que escogieron. Porque una decisión libremente tomada por una criatura librevolente. Entonces, eso nunca lo olvidemos. De ahí que los argumentos sostenidos por la apocatástasis que ya hemos mencionado en capítulos anteriores, pues sean contrarios a esta verdad de fe, sean contrarios a los hechos, sean contrarios a lo que la Iglesia ha reafirmado en su doctrina. Sostener el principio herético apocatástasis de que los ángeles réprobos se van al final de los tiempos a salvar por pura misericordia de Dios, es desconocer el contenido de la divina revelación y es desconocer la obra misma de Cristo, que viene para destruir las obras del demonio, que viene para destruir a nuestro enemigo. Entonces, si nosotros decimos que más bien lo que Cristo vino a hacer es para redimir las obras del demonio y para volverlo a acoger como una criatura suya, entonces no sé qué evangelio estemos predicando o qué evangelio hayamos conocido, pero ciertamente no es el evangelio de Jesucristo. Y quienes afirmen estas verdades contrarias, con verdades no, estas mentiras contrarias a las verdades de la divina revelación, pues está predicando un falso evangelio. Y recuerda lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas: si viniera yo mismo o un ángel del cielo a predicarles un evangelio distinto a este que ya les hemos predicado, anatema sí, maldito sea. Ahí está lo que les toca a las personas que andan predicando una falsa misericordia de Dios, que hasta los ángeles al final serán perdonados. Cuidado con eso. Les cae ese anatema. El demonio aparece en las pinturas y esculturas todo deforme, como también mencionamos en una pregunta que hizo uno de ustedes la sesión pasada, nuestro hermano Marcos. Es muy adecuado ese modo de representarlo, así todo deforme, todo feo, horripilante, pues es un espíritu angélico deformado, dice el padre Fortea. Sigue siendo ángel, sí. Es solo su inteligencia y su voluntad lo que se han deformado. Su inteligencia ha tendido hacia el error y su voluntad hacia lo malo. Entonces, una inteligencia que tiende al error está deformada. Una voluntad que tiende a lo malo está deformada. No hace mucho tenía una contienda en Facebook, o siempre está, ¿verdad? En Facebook sobra quien quiera contender por cualquier cosa. Tú dices, qué bonito está el día, ya va a salir alguien a decir, pues no me parece, a mí me parece que está horrible porque no sé, cayó un rayo por ahí y a mí los rayos me espantan. Cualquier cosita es motivo de contienda en Facebook, eso ya lo tenemos más que comprobado. Pero en estas contiendas, y sobre todo en el caso mío, versan en mi Facebook personal sobre materia de doctrina católica, siempre encontramos personas que le andan buscando tres patas al gato cuando ya se sabe que tiene cuatro, que están contemplando el error, contumeriándolo y queriendo jugar con él. Recuerde, quien juega con la tentación ya perdió el juego, porque con la tentación no se dialoga. Lo mismo va para el error. Quien juega con el error, quien dialoga con el error, quien está ahí en manos, jugando siempre con el error, al final de cuentas termina perdiendo la batalla. Al error se le combate, no se dialoga con el error. Se dialoga con la persona que está en el error para ayudarla e iluminarla a salir de ese error, pero no se dialoga con el error en sí mismo, contemplándolo como una posibilidad a la que podemos adherirnos. Entonces, cuando nosotros contemplamos el error como una posibilidad que puede aportarnos algo, enseñarnos algo desde el ámbito de la doctrina, pues allí ya estamos deformando nuestra inteligencia. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Ciertamente, hablando de experiencia humana, los errores, las equivocaciones humanas sí nos aportan algo a la experiencia de vida.
nos enseñan lo que no debemos hacer. Nos enseñan lo que no debemos hacer. Pero el error en sí mismo es algo negativo, por eso es un error. Por eso es un error. Porque es contrario a lo que es la verdad, a la certeza, a la certidumbre. Entonces, cuando nos ponemos esa actitud, o igual cuando contemplamos el pecado y la malicia del pecado, pero la contemplamos en aras de, diríamos en Nicaragua, contumeriarla, como de favorecerlo, como de justificarlo hasta ciertos puntos, ahí ya se ha deformado nuestra voluntad también. Porque mucha gente dice, no, pero si al final de cuentas, no sé, no sé, los que están defendiendo el aborto, pues sí, si fuera mi hermana, pues sí, yo digo que sí, pues hay que abortar, si la violaron y la hicieron. Y entonces empezamos a justificar y a buscar justificantes de ciertos pecados, y ahí a nuestra voluntad se va deformando porque tiende a lo malo y justifica lo malo. Pues lo mismo le pasó al demonio, tendía al error y justificaba el error, se le deformó su inteligencia. Tendía lo malo y justificaba lo malo, se le deformó su voluntad. Entonces es un ángel, pero que tiene deformada su inteligencia y su voluntad. Eso no lo olvidemos. Por eso es que representamos al demonio de esas formas, pictóricamente hablando o iconográficamente hablando, todo deformado. En lo demás, los demonios siguen siendo tan ángeles como cuando fueron creados. Tienen su belleza propia del ángel. Pues hasta el Evangelio, hasta la Escritura nos dice que el demonio se disfraza de ángel de luz, se disfraza, aparenta ser eso que era y ya no lo es. Y para el que no tiene discernimiento en el espíritu, le es fácil caer, especialmente si el ángel cuando se le presenta, la manifestación que la persona contempla en visión es una manifestación bella, pura, y el contenido de sus palabras podrían ser endulzantes, pero al final de cuentas, cuando se discierne bien la experiencia mística o la experiencia que se tuvo espiritual, se puede llegar a la conclusión de que no era un ángel de Dios. Hay que pedir mucho discernimiento al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, danos discernimiento, ¿verdad? Para poder descubrir al espíritu bueno del malo, para poderlo discriminar, diferenciar. El demonio, en definitiva, es un ángel que ha decidido tener su destino lejos de Dios. Es un ángel que quiere vivir libre, sin atadura, porque ve en la voluntad de Dios una cadena, una reprensión, un impedimento, un obstáculo. Y no es que lo sea, la voluntad de Dios es lo que nos hace netamente libres, experimentar al 100 nuestra libertad. Pero cuando nuestra inteligencia se deformó, no es capaz de percibir así la voluntad de Dios. Al contrario, la voluntad de Dios se nos pone delante y se entiende desde esta libertad, desde esta inteligencia oscurecida por el error, como un obstáculo, como un yugo del que debemos liberarnos. La soledad interior en que se encontrará por los siglos de los siglos, los celos de comprender que los fieles gozan de la visión de un ser infinito, le llevan a echarse a sí mismo, encara su pecado una y otra vez, se odia a sí mismo, odia a Dios y odia a los que le dieron razones para alejarse. El demonio solo puede odiar, solo puede estar mal y ver todo negro, todo ver lo malo. Es un ser con inteligencia, tiene una psique propia, la psique angelical. Y el estudio de la psicología, que nos permite ver la psique de estos seres que tienen esta capacidad, nos dice que existe algo que se le llama las posiciones existenciales. Las posiciones existenciales. Se le da el nombre de posición existencial al conjunto de conceptos y sentimientos que se mantienen sobre sí mismo, sobre los demás y sobre el mundo. Los conceptos que tiene el demonio sobre sí mismo son negativos, se odia a sí mismo. Sobre los demás, a todo mundo lo odia. Sobre el mundo, todo lo que existe es odiado por él, porque todo le recuerda la belleza y la bondad del Creador. Así pues, la posición existencial está intrínsecamente unida a la propia identidad, a los valores que se practican,
a la percepción y predisposición actitudinal que tenemos que se tiene frente a los demás y en general, como el propio nombre lo indica, la posición existencial es una forma de situarse frente al mundo, frente a los demás, frente a la creación. Y dentro de estas posiciones hay distintas, como aquellos que dicen yo estoy bien, tú estás bien, aquellos que dicen no, yo estoy bien, el que está mal eres tú, y posiciones así, pero hay una que se identifica plenamente con esta actitud, o mejor dicho, podemos decir que es la posición del demonio. Es aquella que dice yo estoy mal y tú estás mal. Esa es la posición de las personas que todo lo ven negro, que son pesimistas y que tienen la vida tan dañada y la perciben tan dañada y se la han dañado a sí mismos, que solo buscan la autodestrucción, el suicidio, que todo en el mundo les molesta y quisieran acabar con el mundo entero. Tienen esta tendencia a ser asesinos. Por eso, este tipo de actitud, que es de corte nihilista, hablando filosóficamente, es la posición del suicida, pero también del homicida, que es capaz de morir matando. Es capaz de morir matando. Así es el demonio. Él está destruido, está mal, se odia, está muerto por dentro, por decirlo en palabras coloquiales, se muere por dentro a causa de su odio, pero en ese proceso de odiarse a sí mismo, también odia a los demás seres y los quiere ver destruidos, los quiere ver mal. Entonces, que el demonio está ahí presentándote oportunidades de éxito, presentándote riqueza, presentando esto, no porque te quiere ver feliz, quítate eso de la mente. Quiere destruir los planes de Dios en tu vida. Por eso te presenta esas cosas, como lo hizo con Jesús en el desierto cuando lo tentó. El diablo le presentó riquezas, poder, póstrate ante mí, adórame y te daré todos los reinos de la tierra. Si Jesús hacía eso, con hambre el demonio le daba todos los reinos, pero a cambio de qué? De que se estropearan los planes de la voluntad divina para Jesús nuestro Señor. Entonces Jesús no hubiera cumplido a plenitud la voluntad del Padre, no hubiera podido ser nuestro Redentor, no sería Dios si hubiera cedido ante esa tentación del demonio. Y el demonio lo tentó porque en todo se hizo igual a nosotros, menos en el pecado, dice San Pablo. Y al igual que nosotros, se sometió también a la tentación. Pero vence la tentación. Entonces, el demonio cuando ofrece todas estas cosas a sus servidores, que les da fortuna, que les da éxito, que les da aquí, que les da allá, no sean tontos, no sean tontos. Quítense la venda de los ojos. El demonio es el ser más podrido, más que vive en odio, más triste, más depresivo, más lo que ustedes quieran, negativamente hablando. Y solo puede comunicarte eso, solo va a hacer algo con el fin de llevarte a esa destrucción. Es como una persona, un homicida serial, de esos que van atando cabos y permitiendo que se vayan presentando en la vida de sus víctimas ciertas situaciones que les lleven hacia donde ese asesino serial quiere tenerlas para así lograr su cometido al final. Así es el demonio, igualito. Te va preparando con su inteligencia ciertas situaciones que al final terminen en tu destrucción, porque tu destrucción empieza cuando tú empiezas a rechazar los planes de Dios. Ahí, cuando le empiezas a dar la espalda a Dios, empieza también tu propia destrucción. Y el demonio lo sabe. Y entonces, como él está mal, quiere ver a todos mal. Y si para verte mal implica en algún momento darte ciertos beneficios que al final terminan corrompiendo más tu corazón, corrompiendo más tu mente, él lo va a hacer con tal de lograr su cometido. Entonces, por eso es una falsa apariencia de bien. Ya lo miramos en las reglas de discernimiento de espíritu. El demonio hace pecar bajo apariencia de bien, precisamente debido a esta condición, a esta posición existencial. Él está mal y quiere ver a todo el mundo mal porque él odia, se odia y solo puede odiar. Los demonios sufren, pero no todos sufren lo mismo. Unos ángeles, en la batalla que hemos comentado, se deformaron más que otros menos. Los que más se deformaron, los más deformes, sufren más. Satanás, el príncipe de los demonios, príncipe significa el primero, entre ellos el primero, es el que más se deformó, es el que más sufre, es el que más sufre.
Pero una vez más hay que recordar que solo es deformidad de la inteligencia y de la voluntad la que está presente en los demonios. Y por eso se les representa así de horribles en la iconografía, tan deformados a causa de su pecado. Y esa deformación pues le ha llevado al sufrimiento. La inteligencia está deformada, oscurecida por las propias razones con las que uno justificó su marcha, su liberación. Ahí se les oscureció la inteligencia con ese proceso de justificación, que es lo que les estoy diciendo. No justifiquemos las cosas. Aprendamos a llamar mal al mal y bien al bien. Tener una sola palabra, Jesús ya lo dijo. Que tu palabra sea sí o sea no. Lo demás viene del demonio. Cuando nosotros empezamos a justificar, es porque estamos teniendo ennegrecida nuestra conciencia, nuestra inteligencia, nuestra voluntad. Nos pasa como cuando nos vamos a confesar. Cuando vamos al sacramento de la confesión, tú confiesas tu pecado. Obraste mal, ya está. Reconoce tu culpa. Pues padre, maté, padre, robé, padre, mentí, padre, adulteré. No que a veces vamos con todo un cuento para justificar el pecado. Sí, es que, padre, me metí con otra mujer, pero es que, mire, mi mujer no me atiende. Mire, es que mi mujer... No, cuando tú vayas a confesarte, tú ve y confiesa lo que tengas que confesar, tu obra mala. Lo demás, déjalo para tu dirección espiritual. Padre, mire, necesito una cita. Quiero hablar sobre esta situación. Esto y esto y esto, al final me llevó a cometer estos pecados. ¿Qué puedo hacer para resolver? Eso ahí, en dirección espiritual, lo puedes tratar. Pero cuando tú vayas delante del tribunal divino de nuestro Dios presente en esta tierra a través del sacramento de la confesión, ve a lo que vas, a acusarte de tus pecados. No te justifiques. Así obró el demonio, tratando de justificarse a sí mismo las cosas que había, las decisiones que había tomado, las actuaciones que había realizado. Ese proceso de justificación es malévolo. Dejemos de justificarnos. Dejemos de justificarnos, ¿no? La voluntad impuso a la inteligencia su decisión y la inteligencia se vio impelida a justificar esa decisión. Es un proceso como que va, como un círculo vicioso de procesos que se van desatando. Como decía, la inteligencia contempló la duda, la voluntad se reafirmó en esa duda, después la inteligencia justificó esa decisión de la voluntad. Y así, esa es la forma en que quedó encapsulado el demonio en su error. Y de ese círculo no tiene salida, no tiene escapatoria. La inteligencia funcionó como un mecanismo de justificación, de argumentación de aquello que la voluntad le fustigaba a aceptar. Como se ve, el proceso tiene una extraordinaria similitud con el proceso de embellecimiento de los humanos. No nos olvidemos que los humanos somos un espíritu en un cuerpo. Es decir, los humanos también pasamos por este proceso y nos vamos demonizando en el proceso. Vamos tomando una actitud demoníaca. Demoníaca. Terrible. La persona puede caer en esta actitud demoníaca siguiendo los mismos pasos que los demonios siguieron. Son espíritus condenados al final. Muchas de estas almas, de estas personas, ya viven el infierno en la tierra sin haber degustado la muerte, porque su actitud demoníaca ya le dio totalmente la espalda a Dios y rechaza totalmente a Dios. Dios, en el momento de su muerte, les enviará los últimos destellos de su gracia como una última oportunidad para traerlos hacia sí. Pero al igual que hicieron los demonios, estas personas las van a terminar rechazando. Las rechazarán. Y ya nos hemos encontrado casos de casos y hemos sabido también casos de personas que están en su agonía y aún en su agonía rechazan a Dios. Por eso se dice que estas personas ya desde esta tierra degustan sin haber probado la muerte lo que es el infierno. El infierno es la pérdida total de Dios. Y recuerden que para los seres espirituales el infierno es un estado. Sí, así como ya los santos han empezado a degustar el cielo desde esta tierra,
y tienen una contemplación gloriosa de Dios en el momento de su muerte, pero ya degustan las realidades celestes en esta vida, así los condenados igual. Los que se van a condenar, las almas réprobas, estas personas ya están degustando el infierno acá, el dolor, el sufrimiento, el odio, la autodestrucción que llevan por dentro, el caos interior, y en el momento de su muerte solo terminan de recibir de forma más plena en su espíritu lo que ya vivían desde antes en la tierra, y que experimentarán terriblemente de forma más plena en alma y cuerpo después de la resurrección de los muertos. Como dice la Escritura, unos resucitarán para la vida eterna y otros para la condenación eterna. Qué terrible, hermanos. Y estas advertencias nos lo da la Escritura. Recordemos que allá la muerte huirá de esas personas. Ahí donde el gusano no muere. Y será el llanto, el rechinar de dientes y la oscuridad eterna. Es terrible. Arrepintámonos mientras hay vida, mientras tenemos tiempo. Conviértanse y crean el Evangelio, decía Jesús cuando predicaba la buena nueva de la salvación. Qué difícil es tener la humildad de poder reconocer la necesidad que hay en el corazón de un Dios tan bueno y misericordioso como el Padre que nos ama, el Padre del cielo. Si nosotros, que somos espíritu en un cuerpo, prescindimos de los pecados relativos al cuerpo, el proceso interno, psicológico, que lleva a una persona buena a acabar en la mafia, o de guardia de un campo de concentración, o de terrorista, es en sustancia el mismo proceso que vivieron los demonios. En sustancia, el concepto de pecado, de tentación, de evolución de la propia iniquidad es igual en el espíritu angélico que en el espíritu del hombre. Es lo mismo, queridos hermanos. Por eso cuando miremos a alguien en el pecado o en el mal o en el error, no escatimemos esfuerzo en advertirle el mal que están viviendo, que están haciendo, porque más de alguna palabra pueda que le llegue, le ilumine y le salve y le haga volverse atrás. Es la lucha, una lucha, es un combate, como el que entabló Miguel y sus ángeles contra los demonios para convencerlos, persuadirlos de volverse del mal camino. Por eso es una obra de misericordia espiritual, corregir al que se equivoca, porque si salvamos su alma, gran obra habremos realizado. Por eso no nos cansemos, aunque nos terminen odiando en un momento de su vida a estas personas, pero al final, si se logran salvar, nos lo agradecerán eternamente en los cielos. Nos lo agradecerán. Es mejor caer mal por decir las cosas que procuran el bien de las personas, que caer bien por mantenerlos endulzados con engaños, mentiras y palabras pendencieras y sediciosas que lo único que buscan es el falso respeto humano y la falsa admiración de la gente. Cuidado, tengamos el valor de combatir el buen combate de la caridad. Pues los pecados del hombre, queridos hermanos, no olvidemos, son pecados del espíritu, aunque se cometan con el cuerpo. Porque al final, antes que el cuerpo obre, la mente, la voluntad y la libertad se han inclinado hacia aquello que se está realizando después con el cuerpo. El niño tiene niñez, pero también el ángel al principio acaba de ser creado y no tiene experiencia. La persona humana tiene tentaciones de otras personas. También los ángeles fueron tentados por sus semejantes. Después de que ya nació la duda en algunos, para que pequemos basta nuestra propia existencia. A los hombres los tentaron los demonios. A los demonios, cuando eran ángeles, otros ángeles, pero a esos primeros ángeles, ¿quién los tentó? La tentación procedió de su interior, de este proceso que ya hemos hablado. Entonces, a veces no necesitamos que nadie nos tiente para pecar. A veces sí. A veces tal vez
Había pecados que desconocíamos y por influencia y tentaciones de otras personas terminamos cayendo en esos graves actos. Ambas son válidas. El hombre puede pecar por estructuras mentales, tales como la patria, el honor de la familia, el bienestar de un hijo, etc. El espíritu angélico también tenía detrás de sí grandes construcciones intelectuales que, aunque distintas a las humanas, supondrían un complejo correlato angélico de todo este mundo humano que conocemos. En cierta forma también, así como hay un orden en el mundo de los hombres, hay un orden en el mundo angélico. Así como hay relaciones entre los seres humanos, hay relaciones entre los ángeles. No hablamos de relaciones sexuales, ¿verdad? Hablamos de relaciones interpersonales. Entonces, también existen todas estas estructuras mentales y que también pueden presuponer la base para algún tipo de pecado. Nosotros los humanos somos también espíritu, aunque tengamos un cuerpo, y solo tenemos que mirar a nuestro interior para comprender cómo uno puede caer en el pecado, cómo uno puede envilecerse. Es entonces cuando el pecado de los ángeles ya no nos resulta tan incomprensible, cuando nos empieza a aparecer más cercano, así como yo solo puedo tener base suficiente en mi interior, en mi inteligencia, mi libertad y mi voluntad mal usada para pecar, así los ángeles en su inteligencia, voluntad y libertad tenían suficiente materia prima para poder pecar, para poder pecar. Digo poder pecar porque el pecado también en su momento siempre empieza como una posibilidad y cuando ya se elige en base a esa posibilidad y se elige hacia lo malo, hacia lo errado, ahí ya se comete el pecado. No es lo mismo contemplarlo que hacerlo. Cuando contemplamos, pues todavía tenemos cierta libertad relativamente hablando, pero estoy contemplando y sí puedo pecar de pensamiento, pero tal vez me arrepiento y ya no llevé a la acción, quedó en un pensamiento venial, un pecado venial, aquel pecado que se estaba gestando, pero interrumpí esa gestación del pecado, ya la terminé. Bueno, aquí sí podemos hablar de interrumpir porque la puedo proseguir, no como el eufemismo del aborto, interrumpir un embarazo no lo puedo continuar, pero un pecado sí, si lo voy gestando en mi mente y lo corto, pues más adelante lo puedo retomar y puedo pecar. Pero en este caso, cuando yo ya actúo en base a lo que estaba contemplando, ahí sí está el pecado cometido. Ahí sí. Como dice un dicho, no somos esclavos de las palabras que pensamos, sino de las palabras que decimos. Igual acá no somos tan esclavos de aquel pecado solo gestado en pensamiento que al final interrumpimos, como del pecado realizado que al final es un acto como tal. Y ahí sí está la cosa pues fea. Ya tenemos que buscar cómo pedir perdón a Dios por ese pecado cometido, ¿verdad? Por ese pecado cometido. Y más si es mortal, necesitamos sacramento de la confesión. Una pregunta que resulta de todo esto y que se la plantea el padre Portea es la cuestión número 2, siempre en la suma demoníaca. ¿Por qué entonces Dios puso una prueba a los espíritus angélicos? ¿Por qué le puso esa prueba? Al final, si los pudo crear ya en su visión beatífica, ¿por qué les puso esa prueba? Y esta respuesta nos va a iluminar también a nuestra situación. A ver, ¿por qué Dios tuvo que permitir a Adán y Eva caer en pecado y ser tentados en el paraíso si tal vez Dios no pudo haber creado ya de un solo en el cielo? Podía, no es que es todopoderoso. Entonces, ¿por qué lo hizo? Es una pregunta que a todos de repente se nos pudo haber venido en algún momento de nuestra reflexión cristiana. ¿Por qué Dios no concedió la visión beatífica a todos en cuanto los creó? ¿Por qué se arriesgó a que algunos se convirtieran en demonios? Igual, hablando de los hombres, ¿por qué Dios se arriesgó a que algunas personas se convirtieran en condenados? Dios podría haber creado espíritus angélicos y directamente haberles concedido la gracia de la visión beatífica. Es una verdad. En cuanto a capacidad, Dios es omnipotente. Esto era perfectamente posible a su omnipotencia y no hubiera habido ninguna injusticia en haberlo hecho así. Pero había tres poderosas razones
para concederles una fase de prueba antes de la visión beatífica. El Padre Portea, hay tres razones fundamentales, poderosas, por las cuales Dios permitió esta fase de prueba. La razón menos importante de todas era el que Dios tenía que dar a cada ser tenía que dar un grado de felicidad. Todos en el cielo ven a Dios, pero nadie puede gozar de él en un grado infinito. Eso es imposible. Solo Dios, como ser eterno, que no se agota, puede gozar de sí mismo infinitamente. Pero las criaturas no. Las criaturas no. Y para ser justo, cada ser infinito, pues tenía que participar en este grado de felicidad que Dios le quería conceder. Cada ser finito goza al máximo, sin desear más, pero de un modo finito. Goza finitamente de un bien infinito. La comparación que se suele usar para comprender este concepto metafísico es que cada ser racional tiene un vaso. Dios llena ese vaso hasta su borde plenamente, pero cada vaso es de una medida distinta, determinada. Recuerden, es el ejemplo del vaso y el dedal que también pusimos en las reglas del discernimiento de espíritu. A ver, yo estoy llamado a gozar de Dios eternamente, pero ¿cuánto le voy a gozar? A ver, si todos al final nos vamos a salvar, decíamos, al final, si yo me voy a salvar solo estando en mi lecho de mi muerte, reconociendo que existe un Dios y me arrepiento, ya, ay, me voy al cielo, aunque llevé una vida desordenada, pecaminosa, fui asesino, fui esto, fui lo otro, y al final me salvo solo por eso, va a ser justo que yo tenga derecho a gozar igualmente de Dios, tanto como aquella persona que durante su vida se sacrificó, hizo penitencia, ayuno, vivió rectamente, subyugó sus pasiones, sometió su libertad, su voluntad, sus deseos. ¿Sería entonces eso justo? No. Entonces, Dios, como es sumamente justo, pues va a dar a cada cual lo que cada cual merece. Va a dar a cada cual lo que cada cual merece. Entonces, nosotros participamos también en este designio de Dios de darle a cada uno un grado de felicidad. Entonces, si yo me ajusto a la ley de Dios y vivo los mandamientos de Dios, vivo la ley de Dios, entonces, poniendo esta imagen, esta comparación, esta alegoría de un alfarero, yo soy el alfarero de mi propio vaso, y a medida que voy haciendo estas buenas obras, yo le voy añadiendo barro, a aquello que voy haciendo, y le voy dando forma. Y entre mejor mi vida sea acomodada a la voluntad de Dios, pues más cantidad de barro voy a tener, mejor va a ser mi trabajo en cuanto al tamaño, y no va a ser lo mismo que yo, alejado de Dios, pues haciendo malas obras y llevando una vida pecaminosa, al final le pueda meter poco barro a mi trabajo de alfarería. Al final, pues si yo llevo una vida desordenada y mala, pues me va a quedar un vasito muy chiquito, muy chiquito. A ver, para comparar, aquí tengo un vaso y tengo una botella. Si ustedes ven, hay una diferencia. Tal vez no tan grande, pero hay una diferencia. Pongámosle, esta es la vida de la persona que siempre estuvo flaqueando, desordenado y vicios y pecado, y se convertía, y se arrepentía, y se volvía a pecar. Y esta es la vida de una persona que tal vez luchó contra sus pasiones, perseveró en la práctica de las buenas obras, etcétera. Falló en algunos momentos, pero se levantó y siguió luchando. Esta persona logró construir un vaso más grande, se le dio más barro para trabajar. Esta construyó uno más pequeño. Pues al final, cuando venga el momento de llenar estos dos vasos, estos dos recipientes, pues yo lo voy a llenar hasta el tope, hasta donde les alcance de agua, y los dos van a estar plenamente llenos. Evidentemente va a tener más capacidad esta botella que este vaso, pero los dos van a estar plenamente llenos. Así que cada uno va a gozar según su capacidad. Entonces,
Si yo me esfuerzo por luchar para llevar una vida según Dios, pues voy construyendo este vaso que va a tener más capacidad. Mi grado de felicidad va a ser mayor. Pues igual le pasó lo mismo a los ángeles. Los que se esforzaron, los que lucharon por mantenerse firmes, los que vencieron una tras otra tentación y persuasión de los demonios, pues lograron alcanzar un grado de felicidad mayor. Y así, cada ser infinito va a gozar al máximo sin desear más, pero de un modo finito, de un modo finito. Goza finitamente de un bien infinito. Eso es lo que pasa. Dios en su sabiduría determinó algo especialmente inteligente, que cada uno determinara el grado de gloria que iba a gozar durante la eternidad. Entonces nos lo dejó a cada uno de nosotros. Como Dios nos hizo inteligente, nos dio libertad, nos dio esta capacidad, nos hizo partícipe también de su plan. Sí, esto es lo maravilloso de Dios, que no nos crea como un robot o una máquina y ya todo programado y estático. No, nos crea, pero desde el amor, dotándonos de esta capacidad de libertad, voluntad e inteligencia, y como nos dota de esas capacidades, nos hace partícipe también de su plan de amor, de su plan creador. Entonces, en este plan, incluye desde su sabiduría que cada uno determinara el grado de gloria que iba a gozar durante la eternidad. Un esfuerzo. Dios nos va a dar todo, pero nosotros pongamos nuestro mínimo esfuerzo. Recuerden la frase que siempre le digo del padre Jorge Loring: Dios no hace su casi todo si el hombre no pone su casi nada. Y es lo que Dios está invitando al hombre, invitando a los ángeles también, con esta decisión de su sabiduría, a que pusiéramos al menos nuestro casi nada, nos esforzáramos un poco. Y en la medida de ese esfuerzo sería el grado en que disfrutaríamos la recompensa, porque la recompensa es la misma para todos. ¿Cuál es la recompensa? La visión beatífica, el cielo. Todos vamos a tener la misma recompensa, el cielo, pero vamos a gozar o disfrutar de esa recompensa en distinto grado, en distinto grado. Dado que esto es para siempre, el goce de Dios es para siempre, y dado que es algo tan importante, Dios ha dejado tal cosa en nuestras manos, ya que cada uno ha de tener un grado. Eso es inevitable, pues que cada uno decida ese grado. El modo para decidir ese grado, una prueba. La prueba, según la generosidad, el amor, la constancia y demás virtudes que manifestemos en esa prueba, así en esa medida será el grado de disfrute de Dios. Como se ve, es una disposición de las cosas magníficas, una disposición en la que se manifiesta la sabiduría infinita de Dios, pero también su amor al crearnos como seres librevolentes, inteligentes. Si esta razón expuesta es importante, considero que también lo es, y es más digna de considerar, el hecho de que el único momento en el que un espíritu puede desarrollar su fe, ¿no?, el único momento en que puede existir esta virtud, su generosidad para con Dios, es mientras no lo ve. Es una realidad. Cuando yo te prometo te voy a dar algo, nace aquella emoción, aquel deseo, aquella expectativa. Todos esos sentimientos brotan porque te anuncié que te voy a dar algo. Pero si te lo diera él solo, sí, van a nacer otro tipo de sentimiento, de gratitud, de felicidad por lo recibido, etcétera. Pero no nacieron los sentimientos de la expectación, de la emoción ante lo que vendría, ante lo que sería, aquella ansia bonita. No nacieron. Entonces, algunos sentimientos, para que puedan nacer, necesitan ciertas circunstancias. Entonces, para que la fe, la virtud de la fe y de la generosidad para con Dios se manifestara tal cual, necesitábamos de una circunstancia. Era la prueba, donde todavía no mirábamos a Dios, no teníamos acceso a Él. Después, al verlo, se tendrá el agradecimiento por lo que ya se contempla. Pero ese amor generoso en la fe, esa confianza hacia Dios en la oscuridad, eso es solo posible antes de la visión de Dios. De ahí la necesidad de la prueba. De ahí la necesidad de la prueba, para que pudieran brotar también estos sentimientos, para que los pudiéramos conocer, para que pudiéramos tener la experiencia de ellos, y saber que también tienen su grado de necesidad.
Todo será posible cuando se contemple a Dios, menos eso, la fe y la generosidad para con Él antes de verle. Digamos que es un aspecto del espíritu que o se desarrolla antes de la visión facial de la esencia de Dios, o después ya es absolutamente imposible. Por eso, la prueba es un don de Dios, un don del amor de Dios, un don para que en nosotros germine y se desarrolle la flor de la fe con todos sus frutos. Esa flor en nosotros ya no podrá nacer durante la eternidad. Ya no podrá haber fe donde hay visión. Y tras la fe, y como consecuencia de ella, vienen las virtudes subsiguientes. Cada ángel desarrollaría unas más y otras menos virtudes. Ante todo, el tiempo de la prueba daba la posibilidad de que nacieran y se desarrollaran las virtudes teologales. ¿Recuerdan cuáles son las virtudes teologales que enuncia el catecismo y que muchas veces se enuncian cuando se medita el rosario? La fe, la esperanza y la caridad. Esas tres virtudes teologales solo podían brotar en el momento de la prueba. Al final desaparece la fe, al final desaparece la esperanza y solo queda la caridad, convertida en amor pleno, en amor pleno. Después, incluso, después de esta prueba, unos ángeles desarrollarían más la virtud de la perseverancia, otros la de la humildad, otros la de la súplica, etcétera. Entonces, eso permitió pues que algunos ángeles alcanzaran cierto grado, cierta jerarquía, todo eso porque así como se reafirmaron, cada uno colaboró para vivir un grado distinto de felicidad, un grado propio, donde gozar de Dios, también cada uno fue propiciando este crecimiento de las virtudes en ellos. Unos crecerían más en unas y otros en otras. Claro que conceder a un ser la posibilidad de que en él nazca la fe supone también arriesgarse a que pueda germinar en ese mismo ser no la fe, sino el mal. Dios, al dar la libertad, sabe que una vez que la conceda, puede encauzarse a sí misma hacia el bien o hacia el mal. Dios puede crear el cosmos como quiera, como desee, según su voluntad, sin ninguna cortapista, sin ningún límite. Pero el santo no se crea. El santo se hace a sí mismo con la acción de la gracia. Incluso la Santísima Virgen María, que fue creada inmaculada desde su concepción, durante su vida también vivió la gracia y la santidad, luchó contra las adversidades, contra las pruebas. ¿No nos dice la Escritura que también le tocó sufrir acaso? En un momento el repudio de José, que casi la abandona. En otro momento la huida a Egipto por Herodes, que perseguía a su hijo para matarlo, etcétera, etcétera. ¿Y cuántas otras pruebas más tendría que haber pasado la Virgen que no nos relata la Escritura? Entonces, hasta la Virgen Santísima tuvo que vivir estas experiencias. Conceder el don de la libertad a los espíritus supone que puede aparecer una Madre de Teresa de Calcuta o que puede aparecer un Adolf Hitler. Una vez que se concede el regalo de la libertad, se concede ese regalo con todas las consecuencias, con todas las posibilidades que con eso se presenta. Querer que aparezca el bien espiritual supone de antemano aceptar la posibilidad de que aparezca también el mal espiritual. En el cosmos material no hay bien espiritual, ni la más pequeña cantidad de bien espiritual. El bien del cosmos material es un bien material. La glorificación del universo físico al Creador es una glorificación material e inconsciente. Ya las cosas materiales glorifican a Dios no espiritualmente, sino materialmente, es decir, con su existencia. La planta haciendo su fotosíntesis glorifica a Dios, su creador. El animalito reproduciéndose glorifica a Dios, su creador. Pero nosotros, los seres espirituales, pues
glorificamos a Dios de una forma diferente. El bien espiritual es cualitativamente superior, pero supone necesariamente tener que admitir ese riesgo. Por eso, la aparición del mal no fue un trastocamiento de los planes divinos. No fue que se estropearan, que Dios no supo hacer bien las cosas, no. La posibilidad de la aparición del mal ya formaba parte de los planes de Dios. Repito, la posibilidad de la aparición del mal ya formaba parte de los planes divinos antes de la creación de las criaturas pensantes. De todas maneras, aunque he hablado de que la prueba era necesaria para determinar el grado de gloria, la razón más importante, la razón más poderosa para conceder el don de la libertad era para obtener el amor de un modo libre. Esa era la razón más importante. Para un Dios que es amor, comunión de amor entre las tres divinas personas, una comunidad, entre la comunidad intratrinitaria, un Dios que es amor y crea todo por amor, pues quiere también disfrutar del amor de sus criaturas. Pero el amor solo puede brotar donde hay libertad. Donde no hay libertad, no hay amor. Si yo subyugo a una persona y la obligo a amarme, a servirme, a quererme, eso no es amor. Podrá actuar conforme a lo que yo quiero, pero en su interior no me va a amar, me va a detestar, me va a odiar. En el caso de una máquina, yo la puedo programar para que me responda un buenos días, para que me manifieste amor de una u otra manera, si así lo queremos ver. Pero eso es una programación, no un amor real. Entonces, la razón más poderosa para conceder el don de la libertad y por ende el momento de la prueba era para obtener el amor de un modo libre. Sin esa prueba, Dios hubiera podido obtener el agradecimiento de todos los seres a los que les hubiera dado un grado de gloria sin pasar por el riesgo de una prueba. Pero Dios es un ser que ama y quiere ser amado. Pues sí, los hubiera creado, les hubiera dado la gloria y les hubiera hecho saber que es su creador, como nos lo ha hecho saber a nosotros, que nos lo ha revelado. Y estamos agradecidos porque nos creó y sumamente más comprenderíamos ese agradecimiento si ya tuviéramos la visión beatífica. Pero hablaríamos de agradecimiento y no de amor. No de amor. El amor solo es posible donde hay libertad. El único modo de obtener ese amor en la fe, ese amor que confía, ese amor desinteresado, ese amor desinteresado en la oscuridad del que todavía no ve, era proponer una prueba. Vuelvo a repetir que el mismo Dios que puede crear miles de cosmos con un solo acto de su voluntad, no puede crear ese amor que nace del que es probado en el sufrimiento de la fe. El amor a Dios no se crea, es una donación por parte de la criatura, angélica o humana, angélica o humana. Entonces, solo así, esa es la razón fundamental de la prueba. Por eso Dios puso a prueba tanto a los seres angélicos como a los seres humanos, para que existiese la posibilidad en que el amor real, libre, espontáneo y verdadero pudiera brotar. Porque Dios es un ser que ama y quiere ser amado, porque Dios es amor. Por último, para cerrar la sesión de hoy, más no el tema, la sesión de hoy, presento la cuestión 3. La cuestión 3. ¿Por qué Dios no le retiró la libertad al ver que comenzaban a pecar a los ángeles? A ver, ya están pecando, ya les quito la libertad, ya que queden como robots. ¿Por qué no hizo eso Dios? ¿Por qué Dios no retira la libertad en cuanto ve que alguien avanza por el camino del mal? Pues no lo hace. Porque realizar tal cosa supondría que tal espíritu quedaría ya para siempre en el mal. Permitir que siga haciendo el mal supone ofrecerle la posibilidad de que retorne al bien. Retirarle de la prueba haría que se cometieran menos pecados, pero el espíritu que había sido retirado quedaría petrificado en el mal para siempre. Permitir que el malo siga haciendo el mal le da la posibilidad de retroceder, esto es el caso de los hombres, pero una vez que el demonio ya se fija en su decisión, ya quedó fijado para siempre. Una vez que el hombre muere y se condena,
queda fijado para siempre en ese mal. Entonces, ¿por qué Dios no le quita el mal si está viendo que esta persona es un drogo, que esta persona es un asesino, que esta persona es un narco? No, lo deja libre porque al final puede arrepentirse y convertirse. Lo mismo pasó con los ángeles. ¿Por qué no les quitó la libertad apenas empezaron a dudar, a tener miedo? No, porque al final muchos ángeles, incluso en la batalla de persuasión intelectual, lograron convertirse y retroceder. Por eso Dios no le quitó la libertad, no se los quitó. Y ahora que ya están fijados, pues Dios le dio la libertad como un don. Es parte de lo que es propio de ese ser natural. Su existencia misma está ligada, es algo inherente a su existencia, el don de la libertad. Ya no lo retira, Dios lo creó así. Dios lo creó libre. Pero esta es la razón fundamental por la que no le retira la libertad a los seres cuando van pecando, cuando se van encaminando al mal, porque está la posibilidad del retorno al bien. Muy bien, la próxima sesión terminaremos de tratar algunas cuestiones al respecto para que luego sigamos avanzando en los contenidos de estos temas tan interesantes que venimos abordando. Les recuerdo suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y activar la campana de notificaciones. Igualmente, darse una vuelta por nuestros otros dos canales, Ministerio de Fe en contenido litúrgico, Creo Señor, yo creo en contenido doctrinal apologético, y darle like a nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20. Muy bien, queridos hermanos, vamos a darle ahora la oportunidad a ustedes, los que están conectados vía Zoom, vía YouTube, que puedan participar si tienen algún tipo de pregunta, algún comentario en referente al tema que hemos abordado, porque yo sé que del demonio, de los ángeles, hay muchas preguntas que andan por ahí, pero recuerden que vamos desglosando diversos temas que tratan estas cuestionantes para que también sean pacientes, ¿verdad? Si empezamos a preguntar un montón de cosas que no tienen que ver con la enseñanza, más bien nos adelantamos, nos desviamos y no vamos a terminar de comprender bien las cosas. Que las preguntas y los comentarios se basen, por favor, en los contenidos compartidos en el tema, para que así pues podamos también mantener esa sistematización de los contenidos que venimos proponiendo a través de estas secciones formativas. Muy bien. Dejo de hablar, le doy la oportunidad a ustedes. Naivi, no sé si hay algún comentario en YouTube, si le da lectura. No, no hay ningún comentario ni pregunta en YouTube ni por aquí. Muy bien, bueno, no hay comentario escrito. Ahora, pues si quieren hablar, si quieren comentar algo, los que están conectados pueden hacer uso de sus micrófonos, ya se activaron para que ustedes puedan intervenir. ¿Alguien quiere preguntar? Si no hay dudas, pues para dar por finalizado el tema, pero si hay alguna duda, recuerden que siempre me gusta que pregunten porque así retroalimentamos a la comunidad y esto también creo que es fundamental en un curso de formación, retroalimentarnos. Recuerden activar sus micrófonos si van a hablar, por favor. A ver a quiénes tenemos conectados por acá. ¿No está Elizabeth conectada por ahí? Buenas noches, Walter. Buenas noches. Pues sí, yo un comentario respecto a lo que nos comentó al final del tema, en cuanto a la libertad que nos da el Padre. Fíjese que en esta temporada pues de Cuaresma, y pues con la situación de no salir y todo eso, siento yo que se acrecienta más la situación de la tentación, o que el enemigo nos pueda buscar ahí la tentación para estarnos pues moliendo, ¿no? Así le llamo yo. Yo pasé por una situación a inicios fue en la primera semana de la Cuaresma, cuando tuve una situación ahí de tentación, porque con cierta persona que yo ya no veía, que ya no tenía yo contacto desde hace 2 años. Y pues estuvo así como raro que de la nada regresara escribiéndome y etcétera. Y yo tengo problemas en ciertas temporadas para dormir, yo padezco de insomnio. Yo estaba durmiendo, pero riquísimo.
y de repente llega esta persona y empieza ahí en el pensamiento a volarme la imaginación, a recordar y tanta cosa. Entonces, yo decía, no, es que está muy raro, no sé, y me vino a la mente hacer el discernimiento, precisamente como lo habíamos estudiado con usted al principio. Y me puse en oración con el Señor y le dije, no, no, esto no lo siento como que venga para algo bueno, no sé. Ahorita en este camino en el que estoy, ya es diferente, me siento otra a como cuando yo conocí a esta persona. Y esta persona que yo sepa es atea y pone luego cosas bien feas en el Face de Jesús y cosas horribles, ¿no? Entonces dije, no, esta persona yo no la quiero en mi vida, porque no me agrada lo que piensa, cómo piensa, y me alejé, y vuelve a empezar bueno, más bien regresa. Entonces dije, no, esto no viene de ti, siento que no viene de ti, a ponerme en oración, y estuve así varios días. Luego empezó el insomnio y a recordar, y dije, no, no, esto no me gusta. Entonces ya fue como por ahí de un sábado que me puse en oración con el Señor y le dije, mira, si no es para mí ya es una tentación, bueno, yo te pido que me alejes de las personas que no me van a hacer un bien en mi camino en el que estoy ahora, que yo me siento muy contenta y me siento feliz, pero si no es para mí algo bueno, aléjamelo. Pero si por otra parte es algo que tú quieres que yo haga para que con mi testimonio de lo que yo he vivido, de lo que ya conozco, ayudarle a esa persona, pues igual a convertirla, ¿no? A encaminarla, pues que se haga tu voluntad, Señor, soy tu instrumento. Con mucho gusto, yo no tengo las palabras, no soy tan instruida, pero te pido como Espíritu Santo que me ayudes, que me asistas en esos momentos, y he de ver a esta persona, pues hables tú por medio de mí para que yo pueda, pues, ayudarla, ¿no? Si esa es tu voluntad, y si no, pues que se vaya, así como vino, que se vaya, y bendiciones para esa persona, que le vaya muy bien y todo. Y le dije, y no he podido dormir, y tú sabes que yo estaba bien, ¿qué está pasando? Así le hablo yo como mi gran amigo, ¿no? Entonces, tuve la fortuna de dormir bien esa noche. Al siguiente día, pues desperté bien contenta. Dije, yo sé que me oyes todos los días, pero anoche más, ¿no? Y me cayó, le digo yo, el 20, pero no, es el Espíritu Santo que me dijo, sentí mientras estaba haciendo el rezo del Santo Rosario, es tentación, y sigue en oración, me siento bien así, sigue en oración para que se aleje, porque es pura y mera tentación, y así lo seguí poniendo en oración, la situación, a la persona, y ahorita afortunadamente llevo ya una semana en la cual estoy ya con una tranquilidad que yo ya no tenía al inicio de esta temporada, durmiendo muy bien, sintiéndome como si me hubieran quitado un gran peso de encima, y despertando, pero súper, súper feliz, y digo, es que eres tú que me escuchas, tú que me estás hablando, y que no cabe duda que si yo siento alguna necesidad, algo que no está bien, que me inquiete, que es lo primero que debo hacer es esto, es acercarme a ti, pedirte que me ayudes, que me hables, porque así lo sentí como si él me estuviera hablando, y yo siento eso, que es más en esta temporada cuando recae más la tentación por todo lo que se hace, ¿no? Finalmente. Pero ahorita lo último que usted dijo me cayó así como anillo al dedo, de verdad, que es muy cierto, que depende de nuestro discernimiento y de cómo lo querramos emplear. Es nuestra libertad, y la libertad es preciosa, y qué hermoso amor que nos da el Señor, que nos da el Padre, con un amor lleno de libertad, y que si lo usamos esa libertad para acercarnos a Él, bien dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Y es real. Así es, hermana. Pues muchas gracias por su comentario. De verdad que sí. Recuerden que siempre que nosotros vivimos, por ejemplo, como cristianos, inmersos en nuestra fe, estos tiempos del Adviento y la Cuaresma son tiempos de especial tentación por parte del maligno, porque
Hay muchos propósitos que uno se plantea durante esos tiempos litúrgicos y muchas prácticas espirituales que acompañan esos propósitos, sobre todo el ayuno, las penitencias. El demonio le desagrada todo eso y quiere siempre interrumpir nuestros sanos propósitos y nuestros actos de piedad, sobre todo metiendo perturbación, que en el caso de usted, pues es una de las cosas que trató de hacer el demonio, perturbarle, robarle la paz interior de la que gozaba a través de esta experiencia de una persona X. Hay que tener cuidado también con las formas que tomamos nuestras decisiones. Por ejemplo, en este caso concreto, uno discerniendo tiene que aprender a ver si realmente Dios que me pone esta persona mala en el camino para que yo le ayude, pues también lo vamos a poder deducir por la relación y por la plática que se dé. Si yo estoy viendo que en la plática esta persona viene con una mala intención, con una mala proposición, viene como con segunda intención, como decimos, yo ahí noto que no me la ha enviado Dios para que yo le ayude a esta persona, me la envió el diablo para perturbarme, me puso el demonio para perturbarme. Si en cambio esta persona que tal vez tuvimos una mala experiencia con ella en el pasado y que sabemos que anda en malos pasos, se acerca a nosotros, no sé, como que con una forma diferente, viene buscando nuestra ayuda o una guía o un consejo, pues podemos discernir y ver en el camino cómo se van dando las cosas. Y tal vez sí, ahí sí se nos está poniendo esta persona para ayudarle. Porque hay que ver, siempre estar atento durante todo el camino, vigilar, porque pudo acercarse con una buena intención y al final trocarla. Por eso las reglas de discernimiento, las cosas buenas tienen que ser buenas en el principio, en el medio y en el fin para ser buenas. Si no, ahí está el maligno metido. Entonces, todas estas cuestiones tenemos que aprenderlas a discernir, a juzgarlas bien para poder decidir adecuadamente. Yo estoy viendo que esta persona siempre viene con la actitud de antes, viene con la forma de hablar de antes y está tentando, me está perturbando. No es algo que Dios me lo ponga para ayudarle. Tal vez me lo puso para recordarme de él y orar por esa persona. Pues mi oración es la mejor obra de caridad que puedo hacer por esa alma para ayudarla a rescatar de las manos del maligno. Pero más allá, si yo me meto eso, es caer en la trampa del maligno. ¿Qué tengo que hacer? Tener la astucia y el valor de cortar las cosas. A veces hay personas que de nuestra vida tenemos que aprender a sacarlo y eso es lo sano. Aprender a cortar ahora con estos medios de comunicación, pues también se ofrecen esas posibilidades. No es inmadurez bloquear a una persona que nos está perturbando en la vida o que está dañándonos o que está haciendo. No es inmadurez. Hay personas que si nos quitan la paz es mejor no lidiar con ellas sacándolas totalmente de nuestra vida y no es un signo de inmadurez, como escucho a veces personas que dicen, ay, no, es que bloquear a alguien es inmadurez y entonces yo no lo bloqueo porque no tenés que demostrarle a nadie si eres maduro o no eres maduro y bloquear a alguien es por tu bien y por tu paz mental. Bloquealo y ora por esa persona, que es el mejor acto que podemos hacer. Personas que desean mal para nuestra vida. Jesús nos mandó a amar a nuestros enemigos. A amar a nuestros enemigos. Pero lo expresó de esa forma, amar a nuestros enemigos, porque la condición de enemistad siempre está presente. Yo no voy a odiar a esa persona, pero esa persona sigue siendo mi enemiga. Entonces, pero yo estoy llamado a amarla, pero la condición de enemistad no ha desaparecido. Amar a esa persona, orar por quienes nos persigan. La condición de perseguidor no desaparece, pero tenemos que orar por esa persona. Entonces, en esto hay que ser astutos y tener siempre la valentía de cortar por lo sano y hacer buen uso de nuestra libertad en este campo, hacer buen uso de nuestra libertad, con plena conciencia, iluminadas por el Espíritu Santo, iluminados nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar por la gracia de Dios, actuar conforme a la voluntad de Dios y no justificar las cosas, no justificarlas. Yo sé que esto era lo mejor, hay que hacerlo, punto. Lo que hablamos al inicio, cuidado con la justificación. Bueno, muchísimas gracias por compartir su comentario, hermana Elizabeth, y espero que pues estas palabras también les sirvan de algo. De verdad que sí. Muy bien, no sé si hay alguien más que vaya a decir algo, comentar algo. Aprovechen, este momento es para ustedes. ¿Ah? Este momento lo compartimos, es para que ustedes puedan tener su tiempo de expresarse también. Bueno, hermano Walter, buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde, por favor? Soy la hermana Rosario. Hermana Rosario, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la pregunta que yo tengo es,
Dependiendo, bueno, yo entendí esto, dependiendo del grado de capacidad de amar a nuestro Señor desarrollado por los ángeles, en sus categorías, y si es así, pasa lo mismo con los demonios. Y también se dice que tienen categorías. Sí. Y la segunda es, nuestro Padre nos creó a nosotros, pero no puede crear el amor que nosotros sentimos por Él, el amor en sí. Por eso nos da la libertad de decidir. Ok, muchísimas Esa gracias. es mi pregunta. Sí, gracias por sus dos cuestionantes. La primera se la voy a dejar pendiente para la siguiente sesión porque precisamente vamos a tocar esos temas. Ahorita ya le dimos la introducción, la cucharada a todo esto con los grados de felicidad, ¿verdad? Y ciertamente quien más brilló por su virtud, pues va a estar en un sitio más alto, pongámosle. Por ejemplo, San Miguel es un arcángel, pero los arcángeles no son de los grados más superiores, al contrario, son de los grados más inferiores. Arcángeles, ángeles, ángeles, arcángeles. Sin embargo, San Miguel es el príncipe de todos los ángeles del cielo, el primero de todos. Entonces, ¿cómo sucedió eso? Pues, así como se reafirmaron unos ángeles más en la virtud que otros, pues San Miguel se reafirmó más por sobre todos los demás ángeles. Y aunque era de las jerarquías menores, pues se convirtió en el ángel principal. Pero para entender mejor eso, vamos a verlo con las cuestiones que nos presenta también el padre Portés en su tratado, que si todos los demonios son iguales o no, y con el tema de la zoología y demonología, para que entendamos un poco mejor esa cuestión. ¿Oye? Para que sepa que lo tenemos pendiente y que sí lo vamos a tratar, y así se despeje toda duda. Ahora, respecto a la segunda cuestionante, pues yo creo que a la luz de lo que hemos leído, nos tiene que dar sumamente claro que el amor Dios no lo puede crear en nosotros. Y no significa esto una deficiencia de la potencia divina. No, sino simple y sencillamente que el amor no es algo que pueda ser creado. El amor brota, es una respuesta del ser que tiene libertad, tiene voluntad y tiene también conciencia, tiene inteligencia. Entonces, algo que solo puede brotar, como nos explicaba el padre Portea, cuando se cumple la condición para que esto brote. Y la condición, pues, es en la prueba este periodo antes de la visión de Dios, antes de la visión de Dios. Una vez visto a Dios, comunicada a nosotros la esencia de Dios, le amaremos en la medida que nosotros hayamos, antes de la visión, pues tendido hacia Él y nos hayamos abierto hacia a Dios, a experimentarlo en nuestro corazón. Pero el amor no puede ser creado, ¿verdad? No puede ser creado. Entonces, eso tiene que quedarnos claro. Quiero ver aquí, se lo leí, quiero releerle esa parte. Para que ustedes lo escuchen otra vez. Muy bien. La razón más poderosa para conceder el don de la libertad era para obtener el amor de un modo libre. Sin esa prueba, Dios hubiera podido obtener el agradecimiento de los seres a los que hubiera dado un grado de gloria sin pasar por el riesgo de una prueba. Pero Dios es un ser que ama y quiere ser amado. Y el único modo de obtener ese amor en la fe, ese amor que se confía, ese amor desinteresado en la oscuridad en el que todavía no ve, era proponer la prueba. Vuelvo a repetir que el mismo Dios que puede crear miles de cosmos con un solo acto de su voluntad, no puede crear ese amor que nace del que es probado en el sufrimiento de la fe. Así como Dios no puede mentir. Y no es que tenga una incapacidad. Si todo lo puede, ¿por qué no puede mentir? Porque mentir es contrario a lo que Él es en su esencia, que es la verdad. Y al ser la verdad misma, no puede haber mentira en Él, no puede causar mentira, no puede enviar al error, porque es la verdad en sí mismo. Si tendiera hacia lo que es errado, hacia la mentira, y si provocara la mentira en los demás, si engañara, si mintiera, se contradeciría a sí mismo. Entonces, no es un no poder,
sino más bien por su omnipotencia, porque es totalmente la verdad, porque es lo que es, no puede mentir. No puede igualmente crear este amor en nosotros, y ese no poder crear en nosotros no significa una deficiencia en su omnipotencia. Pero son temas que conllevan un conocimiento filosófico detrás. Yo aquí por eso estoy buscando las palabras para tratar de hacerle entender, porque para poderlo comprender mejor habría que meterse en temas de filosofía, y ya son otros contenidos, y que sí que se estudian desde la fe, sí que se ven desde la fe, desde la doctrina de la iglesia, desde el magisterio, desde la enseñanza de la teología, pero que son también más complejos, que tienen que ver con filosofía y teología. Por el momento, yo lo que le puedo responder es: no puede crear Dios ese amor. Ese amor brota espontáneamente de los seres libres. ¿Me entendió esa parte, hermana Rosario? Quedó más confundida. No sé, porque a veces... No, sí quedó claro, porque es que, bueno, yo me quedé con eso, porque, bueno, ya sabe que, ay, a veces, pues los hijos ya adolescentes, jóvenes, pues son medio rebeldones Sí. para ir a la iglesia. Entonces, pues yo a veces le digo pues, en oración, Padre, tócale su corazón. Entonces, no sé si a lo mejor estoy pidiéndolo mal. Digo, tócale su corazón para que se acerquen a ti. Sí, está bien. Eso está perfecto. Por eso me llamó la atención. Pedir por las personas que están en la oscuridad del error, del pecado, del agnosticismo, del ateísmo, etcétera, no está mal, al contrario. Es deber nuestro como creyentes el hecho de querer que todas las personas conozcan el amor de Dios y le amen, como nosotros le amamos y mejor de lo que nosotros le amamos. Entonces, pedir por nuestros hijos, además de que es un deber de los padres en primera instancia, sobre todo cuando se encuentran en estas situaciones, se convierte en una obra también de caridad. Porque si están en la oscuridad, debemos sacarlos a la luz. Y ahí donde nuestras humanas fuerzas encuentran sus límites, la fe puede obtener, con la gracia del amor de Dios, mayores cosas, más grandes que nuestras posibilidades humanas. Porque para Dios no es imposible, dice la palabra. Para Dios no es imposible. Entonces nosotros ponemos lo que está de nuestra parte, pero recordando que Dios respeta también nuestra libertad humana. ¿Qué podemos hacer además de orar? Darles un buen testimonio. Nuestro testimonio, si es congruente, atrae a las personas. Recuerda que una palabra puede mover a alguien, pero el testimonio arrastra, dice el dicho. Entonces, si nuestro testimonio es congruente en nuestra vida de fe, nuestros hijos, nuestros familiares que están alejados del camino de Dios, pues seguramente terminarán acercándose a Dios a causa de ese testimonio que le demos. Y la oración lo que va a hacer es ayudar a predisponer ese corazón para la gracia de Dios, para que reciban esa gracia de Dios. Porque es lo que le pedimos al Señor. Cuando decimos toca su corazón, es que envíe las gracias que son necesarias para mover ese corazón hacia Dios. Esas gracias que serían de conversión, esa gracia que sería de arrepentimiento. Eso es lo que pedimos cuando oramos por esas personas. Sí. Sí, hermano, muchas gracias. Sería todo. Sí, muchas gracias a usted también. Muy bien. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. No sé si en YouTube alguien logró poner algo para que no quede el comentario sin dar lectura. No, en YouTube no hay ningún comentario. Muy bien. La gente de YouTube ahora estuvo inactiva. A veces está más activa que la de Zoom. Ahora quedó bastante inactivo YouTube. Muy bien, entonces vamos a culminar esta sesión formativa poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias por permitirnos vivir este momento de formación. Te pedimos, Señor, que todo este conocimiento adquirido nos sea de utilidad para nuestra vida espiritual. En tu mano ponemos nuestro caminar cristiano.
pidiendo siempre el auxilio necesario de tu Santo Espíritu, la intercesión de nuestra buena Madre, de los santos y de los ángeles, para que todo nazca de ti como su fuente y tienda hacia ti como a su único fin. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subdum presidium confuimus Santa Dei Genitrix, nostra deprecationes ne desficias in necessitatis, sed a periculis cunti libera nos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra quis insidias diaboli, esto presidium, imperatili Deus supplicete precamur, tuque prince milicia celestis, Satanas aliosque spiritus malignus, et perditionem animarum propagantur in mundo, divina virtud in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte, llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor me lo bendiga a todos.